Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablarles de las microalgas y el tratamiento de aguas residuales. Mi grupo está conformado por Humberto Herrera y quien les habla, Zuleima Rodríguez. Siguiente, por favor. Las microalgas pueden definirse como organismos unicelulares y eucariotas y también fotosintéticos. Aquí las microalgas son esenciales en la producción primaria dentro de la cadena trófica, que pues al mismo tiempo la primera formadora de materia orgánica. Estos poseen un tamaño promedio entre 5 y 50 lo que las hace fácilmente digeribles y pues por muchos organismos, puesto que la principal fuente alimenticia es el fitoplancton. Esta posee clorofila, a lo que se les da un aspecto verdoso similar al de las plantas y al ser así, estos necesitan de la luz para desarrollarse y crear materia orgánica. Además de esto, también se conoce que las microalgas son fuente de una buena cantidad de compuestos que son utilizados en diferentes industrias. Entre los principales es una buena cantidad de compuestos que tienen y se encuentran la carotenoides, las ficabiliproteínas, lípidos, polisacáridos y compuestos con actividad biológica, que estos también provienen de los géneros más utilizados tales como la dunaliela, la espirulina, el sulfirium, la clorela y el matococcus. También se han identificado más de 600 carotenoides que son producidos naturalmente en plantas, animales y hongos, y de los cuales son 400 que han sido aislados y caracterizados. Siguiente, por favor. Las fases de crecimiento. Pues las fases constan de una duración y unas características representativas. La primera es la inducción, que va con una duración de 1 a 3 días. Y su característica principal pues, es donde se comienza la absorción de nutrientes ya por parte de las células. Además que se presenta un proceso de adaptación con este mismo medio, y lo otro es el desarrollo. Está el exponencial de 4 días, pues se inicia cuando ya las células se han logrado adaptar como tal y se ha dado pues, al proceso de la multiplicación multicelular de cada una, y pues eso se ha representado en una fase exponencial, que es donde se produce la división celular. Está la estacionaria, que es ya cuando la población pues, de algas ya es grande, y lo otro permanece en confinación. Está la declinación relativa del crecimiento, que esa va de 1 a 2 días ya de las algas. Es donde ya hay una disminución celular, donde influyen los factores de radiación, la disponibilidad de nutrientes, el desajuste del pH, la disminución y la irradiación solar, que es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. La otra es la de ya muerte del alga como tal, por el aumento ya de bacterias, hongos y espumas si se llegan a presentar dentro del cultivo. Bueno, dentro de los parámetros de las microalgas está la iluminación, que es sumamente fundamental para el proceso de fotosíntesis de las microalgas, por lo que esta no puede verse afectada por ningún obstáculo que impida su presencia. El segundo parámetro es la temperatura, que es la reproducción de células cuando es mucho mayor y estas se encuentran a temperaturas favorables y estables. Y pues las microalgas también, casi en todas sus especies crecen en temperaturas que oscilan entre los 10 y 35 grados centígrados, aunque pues hay un rango óptimo que se sitúa entre los 16 y los 24 grados centígrados. El tercer parámetro es la salinidad, donde la mayoría pues, de esta especie de microalgas marinas se produce en salinidades cercanas al 30%, y eso también incluye sales que se encuentran disueltas en el medio, además de los carbonatos y de los bicarbonatos. Y como cuarto parámetro y último está la aireación, que esta permite que los nutrientes que se encuentran en el medio posean una mayor difusión. Bueno, ah,
en esta presentación vamos a hablar sobre los tres tipos que se presentan, que son las más conocidas, que son las microalgas fotoautótrofas, las microalgas fotoheterótrofas y las microalgas misotróficas. Dentro de las microalgas fotoautótrofas, pues sabemos que son las que obtienen la luz solar y pues se desarrollan con el consumo de materia orgánica pues que esté disponible como, como nutrición. Por otra parte, las fotoheterótrofas son las que también obtienen energía pues, desde la radiación solar y pues que emplean compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos lo predisponen como una fuente de carbono. En las microalgas misotróficas, pues ellas pueden dar por los dos, ¿qué? El proceso de crecimiento se puede dar por ambas, tanto siendo heterótrofa o autótrofa. Y pues como tal, primordialmente, pues la fuente de energía es la radiación solar. Siguiente. Bueno, acá en esta diapositiva podemos ver las formas de cultivo, donde pues existen dos tipos básicos de cultivo de microalgas. Una es la de cultivos abiertos, en los cuales la biomasa se encuentra expuesta a las condiciones del ambiente, como lo ven en la diapositiva. Y también están los cultivos cerrados, que son también llamados fotobioreactores, en lo que es posible aislar la biomasa de factores ambientales tales como la contaminación y la lluvia. En cuanto a la escogencia del sistema de cultivo, pues esto ya depende principalmente de las características de la biomasa a obtener. Son las posibilidades de contaminación biológica por la apertura constante, y eso hace que sea muy difícil cultivarse un solo tipo de microalga. Entonces, aquí la contaminación del cultivo por bacterias y demás microorganismos tiende a ser bastante elevada. En cuanto a otra desventaja o inconveniente que puede presentarse constantemente, está relacionado con la temperatura, puesto que esos cultivos que son abiertos, ¿no? Se pueden presentar constantemente. eh, el complejo de mantenerla estable, puesto que la evaporación ejerce efecto de refrigeración y las oscilaciones diarias que se presentan no son amortiguadas. Además de que la evaporación provoca cambios en la composición iónica del medio. La siguiente, por favor. Bueno, las microalgas en el tratamiento de aguas residuales. Pues como tal, el tratamiento de las aguas residuales sabemos que es muy esencial y lo otro es que es un paso muy determinante a la hora de que se vaya a hacer un vertimiento a una fuente hídrica, ¿no? Que debe que presentar ciertos parámetros aceptables y que cumplan pues con el ciclo hidrológico. Bueno, este es un estudio sobre microalgas que ya se ha aplicado a aguas residuales en contextos específicos. Bueno, allí se usó la Tretacelmis e Isorisis, que este ha sido un gran estudio realizado en aguas residuales en piscifactorías de la ciudad de Oporto, en Portugal. Allí durante el año 2013 también se llevó a cabo el cultivo en cuadruplicado de mini fotobioreactores tubulares en 80 mililitros con aireación continuada, y también se controló el pH entre los 7,5 y los 8,0. De igual manera, los cultivos fueron mantenidos en un fotoperiodo de 12 horas de luz, fueron 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, y estas estuvieron dentro de una cámara termostatada con una temperatura promedio del 15 grados centígrados y los 21 grados centígrados. Entonces, allí teniendo en cuenta esto, se desarrollan dos tipos de ensayos que, de acuerdo con las condiciones presentes en las aguas residuales,
de las piscifactorías, por un lado, fue un efluente que no había sido tratado ni con filtración ni con tratamiento térmico de agua. Siguiente, por favor. Bueno, el uso de las microalgas en lagunas para depuración de aguas residuales urbanas. Pues como tal, en el trabajo ya previsto, pues una laguna para pulimento de efluentes de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas fue realizado por La Esquiruela en la ciudad de Zulia, en Venezuela. El punto de partida, pues como tal del proyecto fue optimizar el uso de aguas residuales en el riego y la piscicultura. Pues teniendo en cuenta que estas actividades trabajan con el líquido, este líquido que es apreciado, que es el agua. Lo otro es el estudio de las efluentes, mirando qué nutrientes poseen y que están disponibles para, bien sea para utilizar o para fertilizar y acrecentar el rendimiento de los cultivos y de las plantas. Un factor importante es que las aguas residuales de estas dos actividades pueden presentar unos contenidos de nutrientes y disponibilidad para el crecimiento de las microalgas. Siguiente. Bueno, acá tenemos otro estudio que se hizo que son microalgas clorofitas en un tratamiento de aguas residuales pero anaerobias. Entonces, allí el uso de microalgas clorofitas, como lo decía anteriormente en el título, en las aguas residuales, puede significar una opción eficaz y rentable en la remoción efectiva de microorganismos indeseados en el líquido. Y las microalgas clorofitas llegan a ser una herramienta súper eficaz, puesto pues que si se tienen en cuenta variables precisas en cuanto a la luz, la temperatura, el efluente a tratar, el tipo de microalgas y la clase de cultivo, pues se llevará a cabo una investigación, ¿sí? Después de que se hizo todo eso con los parámetros que anteriormente nombré, se llevó a cabo la investigación para acotar cuáles eran los factores favorables que permiten un uso ventajoso de estas algas en las aguas residuales. De esta manera, el primer paso fue construir un lote de invernadero en condiciones controladas, en temperatura que oscilaba entre los 28 grados centígrados y los 30 grados centígrados, bajo iluminación fluorescente, fotoperiodo y agitación de 100 RPM, donde allí los efluentes anaerobios, por su parte, provinieron de los reactores UASB que se hallaban en distintos tratamientos, donde hubo desnitrificante, un sulfato reductor y un rastro municipal. Además de esto, los parámetros determinados que se tuvieron en cuenta fueron la densidad óptica, el conteo celular pH, el oxígeno, la morfología y también, dependiendo de su morfología, fue llevado a un microscopio y en los desnitrificantes agregados de 4 células y el sulfato reductor. Por último, en este estudio no se dieron agregados, aunque también se observaron varias células muy grandes con vacuolas, dominancia de depredadores al final del cultivo. En conclusión, con este estudio, con esta investigación, se encontró y se evidenció un mayor crecimiento de las microalgas cuando ésta siempre está en presencia de influentes anaerobios. Allí, ¿por qué se da esto? Pues por la mayor concentración de nutrientes. De igual manera, también se expuso que las microalgas Chlorella vulgaris y Sphaerocistis sp, que es un nombre, tienen una mayor tolerancia a los efluentes anaerobios. Y también que hay disminución en el efluente de rastro por la presencia de paramecium y que un tratamiento es mucho más eficiente si se realiza sobre cultivos mixtos, teniendo en cuenta las altas temperaturas y una mayor velocidad en cuanto a su reacción. Las ventajas. En este caso, pues, el uso de las microalgas como la cianophyta, Cyanesiotis, es bastante, pues, efectiva para la depuración de aguas residuales urbanas. Y lo otro es que especialmente en lo que tiene que ver con la remoción de nutrientes y la disminución de parámetros como sólidos suspendidos totales de cubo y nitrógeno, pues otro el fósforo
no lo remueve como tal el 100%, pero sí un alto porcentaje. También se puede afirmar que la cianofita y las cyanociosid, pues no se remueven totalmente ni los fosfatos solubles ni los polisfatos inorgánicos, eh, ni los fosfatos orgánicos. De igual manera, pues se puede contrastar pues con otro proceso complementario a este, pero lo importante es la remoción de cuo, nitratos, el amonio y otros elementos como metales pesados. Entonces, esto lo que da a representar y pues el proceso que eleva de la DBO, pues se puede remover con las microalgas. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, aquí es importante antes de realizar el proceso de escalado en la producción de microalgas para la fermentación en efluentes, allí se requiere investigación en parámetros adicionales como factores abióticos, como la combinación de temperatura, la intensidad de luz, el CO2, un control de pH y factores bióticos como la selección de las especies de microalgas. Además, allí también el análisis de efluentes de fermentación en términos de componentes como el crecimiento microbial y interacciones son necesarias para el entendimiento y para el crecimiento poblacional. Es decir, que dándole un mejor control de la producción de biomasa y de lípidos para la integración en cuanto energética, en cuanto a la ingeniería de esos procesos que permiten encontrar una combinación óptima. Por otra parte, también se recomienda estudiar mucho el efecto que tiene sobre los sustratos diferentes a los estudiados en las investigaciones que anteriormente con mi compañero pues reseñamos y también que se encuentran comúnmente en las aguas residuales en cuanto a su crecimiento y sus procesos que son metabólicos de las microalgas. ¿Esto con qué fin? Pues de generar como ciertas alternativas de uso de la biomasa generada, como por ejemplo de la producción de colorantes o proteínas, grasas y antioxidantes para el sector alimenticio. Siguiente, por favor. Ahora vamos a lo que es la implementación de microalgas de agua residual. Podemos saber, las microalgas también se emplean para la eliminación de sustancias tóxicas como pesticidas, herbicidas y metales pesados, entre otros. Comprender beneficio del sistema de aguas residuales tratadas con microalgas es que las microalgas, su tendencia de liberar oxígeno por medio de la fotosíntesis es alta, asimismo degradando los compuestos orgánicos y generando una acumulación de biomasa. En las etapas de diseño, pues la primera etapa consiste en la caracterización del agua. Primeramente, es un estudio, se le hace qué características ingresa el agua de tratamientos anteriores, ya que este es un tratamiento terciario el que se le va a ejercer a esta agua que ingresa al sistema, en el cual vamos a encontrar un bioreactor, una etapa de procesos de adaptación, una degradación de nutrientes, una separación, en este caso sería el agua de la biomasa. A la biomasa se le va a hacer un tratamiento y clarificada, que se le va a hacer un análisis. En la parte donde se encuentra el bioreactor, va a haber un ingreso de cepas madres para su misma producción de microalgas, estimulando su crecimiento en un sitio confinado como tal de este bioreactor. Principalmente controlando lo que es
temperatura, pH, disponibilidad de nutrientes y exponiéndolo a radiación solar, que es la obtención de la la tercera etapa como tal se encuentra el proceso de adaptación. Este ya viene de mano con los dos tipos de cepas. Estas cepas, dentro de estas están las clorofitas y también la espirulina. En la degradación de nutrientes, esta ya sería la cuarta, o sea, dos cepas como bioremediadoras con respecto al agua que ingresó, el agua residual que ingresó después de procesos anteriores. En la quinta etapa de la separación de agua y biomasa, pues hay a tener en cuenta que no se remueven totalmente los ortofosfatos solubles, ni los fosfatos inorgánicos, ni los fosfatos orgánicos. Hay que tener en cuenta esa parte a la hora de implementar este sistema. En la etapa sexta es ya el tratamiento de la biomasa. En esta se pueden generar 44 nutrientes que se pueden reutilizar en el comienzo del tratamiento en el bioreactor para generar producción de biomasa algal, o sea, crecimiento de nuevas microalgas. Si llegase a ser un agua industrial que contenga metales pesados, no se puede utilizar para otros subproductos como farmacéuticos o alimentación para animales por su alto nivel de metales pesados como tal. Por último, ya después de pasar el agua por ese tratamiento, hay un análisis de eficiencia y efectividad depurativa, en lo cual pues, el propósito es de remover los contaminantes que se presenten en esta agua residual, bien sea ya producida por la población, aguas domésticas o aguas de actividades industriales. Esto nos arrojará un resultado y según este tratamiento, como eficiencia hay entre un 85 y 95% de eficiencia en remoción de diferentes parámetros, de los cuales resalta los sólidos suspendidos totales, la TQO, la DBO5 y remoción de metales pesados. El amonio y los nitratos también son captados por estas microalgas. Muchas gracias, espero este video explicativo del proceso y las etapas que contienen el diseño de este tratamiento terciario sea